Muy buenas noches a todos, bienvenidos al curso de hidrología. Buenas noches, Brenny, Andrea, Cecis, Edgar Sebastián, Cari, Liz Mabel, Lucía Fernanda, Luis Carlos y William Marcial. Buenas noches a todos, bienvenidos. Buenas noches. Bueno, estamos empezando la semana número 12 del curso de hidrología. Antes de empezar la clase, quería saber si existen preguntas o consultas con relación al trabajo final del curso. Sí, adelante, William. Buenas noches, profesor. ¿Me escucha? Sí, sí escucho bien. Tenía una duda respecto a climatología, ya que en el drive que nos mandó hay datos de 3 estaciones. Y mi duda es que si solamente debo utilizar la estación más cercana o tengo que calcular la evapotranspiración de las 3 estaciones. Se calcula, creo que les ha enviado de tres estaciones de climatológicas de Moquegua, Yacango y Titijones. Sí, así es, profesor. Claro, esas son estaciones que están ubicadas en el ámbito de la cuenca del río Moquegua, en la parte media y alta. Entonces, dependiendo de la zona de estudios que ustedes tengan, tienen que elegir u- para La más elegir una estación representativa para hacer su cálculo de la evapotranspiración. con Claro, la representativas que se encuentre más cercanas, ¿no es representativa es así? algo cercana y también que cumpla con que no esté por debajo, por ejemplo, sino que esté más bien por encima, porque esté por encima Ah, del ámbito de de su estudio, altura. porque si está por debajo, esa, esos datos, la precipitación al menos, sabemos que cuanto mayor se incrementa la altitud, la precipitación se incrementa también, ¿no? Entonces hay una relación directa entre la altitud con la precipitación. Eh, pero eso es para el tema de las precipitaciones. Y algo similar se puede tomar en cuenta para las demás otras variables. Ah, Pero al ya. menos lo que se quiere es de que estén, estén cercanas a, a nuestro ámbito de estudios. Porque para el cálculo del evapotranspiración. Porque para considerar una precipitación representativa dijimos de que con el método de Thyssen o polígonos o isoyetas se podrían eh, encontrar isoyetas que pasen por el ámbito de estudios. Las Ya, isoyetas profesor. son como si fueran curvas de nivel en topografía, ¿no? Que se interpolan. Nos Sí. dan dos, tres puntos. En este caso igual tenemos tres estaciones. En base a esas tres estaciones podemos, y si tenemos más estaciones aguas arriba, también podríamos hacer el polígono de Thyssen o isoyetas para el cálculo de las precipitaciones representativas que pasen por el ámbito de estudio. Para el caso del calcular la evapotranspiración, que se calcula en base a la temperatura o otras variables, ahí se tiene que tomar en cuenta una estación que exista ya. Puede ser la estación Moquegua, puede ser la estación Yacango, o puede ser la estación Titijones. Ya, profe. O sea que la estación tiene que estar superior a mi nivel de estudio y tiene que ser cercana, ¿no es así? Para la evapotranspiración. Claro, superior, superior en el tema de la precipitación, ¿no? Porque Claro. la precipitación que cae en un ámbito de estudio, se origina la lluvia aguas arriba, ¿no? Claro, Estamos hablando claro. principalmente para el tema de la precipitación, pero para el caso de calcular la evapotranspiración con variables como temperatura u otras variables, ahí no necesariamente tiene que estar por arriba, puede calcularse una estación que esté en similar altitud o ligeramente un poco más bajo puede ser,
Pero en cambio para Ya, la precipitación sí se debe tomar en cuenta una estación que esté aguas arriba, porque la ya está precipitación se bien. origina en la parte alta y esa lluvia va a alimentar a nuestra subcuenca, a nuestra microcuenca de estudio. Ya, profesor, gracias. Esa era mi duda. Ya, ya, nada. Si alguna otra pregunta. Sí, adelante, Gilberto. Sí, hola profesor. Si alguna vez se me corta o dejo de hablar es porque mi internet tiene poca señal, ¿ok? Ya, ya, correcto. Ok, profesor, no sé si me podría dar el presentador eh, para compartir un avance de cosas que he hecho. Ya, un momento. Muchas gracias. Ya está como presentador. Ok, profesor. Eh, recuerda que la anterior vez le mostré precipitaciones hechas a las precipitaciones de 24 horas y eso estaba mal y por lo que se rehizo el trabajo. ¿Puede ver mi pantalla, Sí, profesor? a ver, sí, ya se Sí. mira. Y, sí, y ya, ok. Y le voy a mostrar que ahora, como usted mencionó, ¿no? Ahora están con las precipitaciones mensuales, ¿no? Y quería mencionarles si es la forma correcta, ¿no? De hacer el análisis gráfico. O sea, ponerlo así, de tal manera que salga el análisis gráfico de esta forma, ¿cierto? Eh, Porque he encontrado una fuente en un video de YouTube, sea que esta era la mejor forma de presentar el análisis gráfico para las estaciones mensuales. ya, ya, correcto. Ya, luego de eso, eh, originé para cada de las tres estaciones climatológicas que teníamos, el análisis más del 2006 hasta el 2014 nada más, porque eran datos que teníamos. En este caso, salía que el que tenía menor, ¿cómo se llama? Menor reducción de datos, es decir, datos menos consistentes era la última estación de Yacango. Pero igualmente analicé todas las tres estaciones, ¿no? Y acá, por ejemplo, profesor, esta es la forma que, por ejemplo, tomé en este caso dos submuestras. La muestra antes del dato que se tenía que completar, que era este de acá en el medio, que no teníamos. Entonces tomé la muestra de la parte de atrás y la muestra para adelante, ¿no? Y salió que se debe realizar corrección por desviación estándar. En este caso, como este era más grande, la parte de la izquierda, porque acá había un dato más alto, tenía sentido, ¿no? Reorganizar esta corrección de datos con esta fórmula que proporciona la PPT. Entonces acá hice esta corrección de datos y profe, es normal que, por ejemplo, de 0 pase a 2.25 y quede de esta forma, ¿no? Eh, ¿Qué significa todo 25? Precipitación en milímetros. Constante esa Es el precipitación. dato corregido, ¿no? Sí, porque los datos que proporcionó, por ejemplo, acá en Yacango, era 0,00000. Ya, Y acá al hacer la corrección, ¿no? Como estos son ceros y se corrige con esta fórmula, se convierte en 225 cada, cada, cada cero, ¿no? Y por ejemplo, cada este 60.8 acá sí tiene otra conversión. Y estos serían los datos. pero Ah, ya, profesor, otra cosa. Uy, sí, disculpe. para el análisis de masa tiene que tomar en cuenta la precipitación total anual, ¿no? La precipitación total anual es la que luego se acumula. Este, claro, pero este es como se llama el mensual. Es el análisis estadístico. Ya, Es decir, acá se tendría que sumar y tendría que ser manual, claro. Pero eso sería la mensual. claro, de acuerdo.
Entonces, así trabajar. para acá, para cada lugar, por ejemplo, este dato estos datos se disparaban, ¿no? Que acá a simple vista hay un salto. eh, al hacer la corrección, ¿no? Salió que tenía, ¿cómo se llama? Yo tomé el punto de inflexión 2010 porque era este dato, ¿no? Que se iba. Y salía que sí se debía dar por media, ¿no? Y acá se le aplicó a la parte de la derecha, ¿no? Que eran los datos dudosos. Entonces ya no se le aplica acá, sino que se le aplicó acá abajo, ¿no? Y acá salen sí datos más, con menos constancia, ¿no? Como no sería el anterior. Y eso ha quedado Ya, así, se ha ordenado. Y bueno, y luego está la de Moquegua, que la Moquegua sí creo que no tenía tanto, o sea, no se parecía, pero también me resultó salto acá por desviación estándar y se realizó la corrección a estos datos, ¿no? Que estaban un poco más dispersos, digamos, que los que están acá y se cambió. Y bueno, haciendo la corrección de datos, para hallar la precipitación media, ¿no? Primero se completó los datos de cada mes, los que faltaban, y habían dos formas de completar, porque según información del PPT, esta era la forma principal, ¿no? De completar, que era agarrar una muestra grande y una submuestra de la que teníamos, y de tal manera reconstruir, ¿no? De tal manera y sacar este lugar, hacer la prueba del y acá en este caso sale que es mayor, por lo tanto sí se puede utilizar la ecuación 9.5. Entonces acá a la información que falta, que sería ¿no? Que estaba faltando, se le aplicaría, ¿no? La fórmula. Y luego acá se le aplicaría de esta fórmula. Me he dado cuenta que esta fórmula solo facilita si es que tienes datos a la izquierda o a la derecha, ¿no? Para poder completar, porque es tipo un X y un Y, es dependiente. Pero esa era una de las fórmulas que vi, y luego vi en YouTube otra fórmula que creo que simplificaba más, que era seleccionar solo los datos y hacer una gráfica así de estadísticas de todos los lados, porque acá ya no solo seleccionarías una muestra y una pequeña muestra, ¿no? Si acá seleccionas todos los datos y le das los valores con esta ecuación que te boto aquí. Y no sé cuál usa la profesora. ¿Utiliza de esta manera o de la segunda forma para completar estos datos? no sé, bueno, pueden hacer de las dos formas, también pueden hacer la comparación. Sí, yo creo que esta forma es más sencilla, ¿no? Y es más fácil de explicar, o sea, más fácil de redactar en un Word, poner imágenes, porque poner todas estas tablas es mucho trabajo y no se entendería y se vería feo el informe, creo yo. Ya, claro, eso es a criterio de ustedes. Ustedes son los que tienen que plantear cómo lo presentan. Ok, profe, entonces ya con todos estos datos hechos, se corrigieron las estaciones, ¿no? La estación ya quedó corregida. Y por ejemplo, yo quería para las precipitaciones medias, quería tomar del año 1986 y 2000 al 2016, ¿no? Pero acá corría el problema que, por ejemplo, en estos últimos datos no tenía con qué otras estaciones comparar. Entonces lo que realicé fue una regresión, ¿no? De manera que este dato, por ejemplo, va de 1986 y estos son sus datos y con tal para ver qué número podría seguir, ¿no? Entonces acá botaba las fórmulas, ¿no? Para agosto, para noviembre, septiembre, ¿no? Y ahí contando en este caso da 0, 0, 0, y acá al poner la fórmula da 1.3, ¿no? Y se completó con estos datos. De tal manera que con la suma y el promedio se tuvo la precipitación media. Acá ocurrió lo mismo, ¿no? ¿Está correcto, profesor, esta solución para completar estos datos que no tienen otros datos? Completación de datos mensuales. Sí, sí, sí. Mediante una regresión de años Una y para regresión. que siga la tendencia de todos los meses, ¿no? Sí, Claro, sí, claro. para que siga la tendencia Con de el todos los método, años. sí, con el método de regresión se hace la completación de datos. Ok. Luego, este Incluso mismo Kaiwa también en la corregido, ¿no? diapositiva tienen un Todo ejemplo tomando de... para que puedan revisar. En la diapositiva Sí, tienen sí, un sí. ejemplo para que puedan revisarlo. Todo. Sí, profesor, sí, sí, acá lo tengo. Y luego lo que usted pidió, ¿no? Lo que era comparar la,
la precipitación media con la altitud media, perdón, la precipitación media con la altitud para ver cuál era la relación, ¿no? Solo faltaría describirlo acá en el informe, detallarlo, y convertir Ya, las coordenadas latitud y longitud a UTM para de tal manera pasarlo a la ArcGIS y con estas precipitaciones medias hacer isoyetas y Tiesen, ¿cierto? ¿Estaría correcto todo el procedimiento que estoy siguiendo, profesor? sí, sí, así es, sí, claro. Sí, está Ok, bien. profesor, muchas gracias y solo quería compartir el avance y, no sé, ayudar a mis compañeros si es que estaban perdidos o darles una idea. Ok, Ya, muchas gracias. ya, correcto. Ya, gracias. Bueno, vamos a dar inicio a la clase el día de hoy. Vamos a ver el método de diagrama unitario, método de deconvolución y otros. Hidrogramas curvas S y hidrograma unitario sintético. Ya vimos de que de acuerdo al ciclo hidrológico, cuando cae la lluvia en una cuenca, una parte de esa lluvia se va a intersectar por la vegetación que exista, por los árboles, otra parte se va a infiltrar y otra parte que va a formar escurrimiento superficial, que es la escorrentía superficial, la que forman las quebradas y los ríos. Para el cálculo de cabales máximos tenemos dos alternativas, dos opciones, o dos casos. Un primer caso es cuando se tiene información de cabales máximos según una estación de aforo de un río. Y cuando se tiene cabales máximos registrados, simplemente se hace un análisis estadístico para ver cuál de las distribuciones estadísticas tiene un menor ajuste. Puede ser normal, log normal, Gumbel, Pearson, esas distribuciones estadísticas, y se escoge, se selecciona la distribución estadística que tiene menor error, menor diferencia de un delta. Entonces luego se calcula los cabales máximos para diferentes periodos de retorno. Y ya se tendría una tabla, periodo de retorno y cabal máximo. Pero cuando no se tiene este dato de caudales, se recurre sería el segundo caso de un río sin información de caudal máximo. Es decir, acá se utilizan otros métodos alternativos, indirectos, que toman en cuenta las precipitaciones máximas en 24 horas. En el caso del trabajo de ustedes, en los lugares de estudio donde ustedes van a calcular el caudal máximo, no existen datos de caudales máximos. Por lo tanto, tienen que hacer uso del segundo caso, que es hacer uso de la precipitación máxima en 24 horas para poder calcular el caudal máximo, utilizando para ello el método racional o el otro método racional modificado, dependiendo del área, dependiendo cuál es el área, si es 10 kilómetros, si es menor a 10 kilómetros, dijimos que se utiliza el método racional, y si es mayor a 10 kilómetros, se utiliza el método racional modificado. Los diversos métodos de cálculos de avenidas se pueden clasificar como métodos empíricos, métodos hidrometeorológicos, métodos probabilísticos o el análisis de frecuencia.
Métodos hidrometeorológicos. Tratan de reproducir el fenómeno hidrológico a partir de información histórica, como avenida, caudales registrados y precipitación registrada, o modelo matemático del fenómeno. Algunos de estos métodos son el hidrograma unitario histórico, Sherman, el hidrograma unitario sintético de Snyder, SSS y otros, estimación de caudales máximos. Vamos a ver, acá tenemos cálculo de caudales máximos a través del hidrograma sintético de Snyder. Aquí tenemos una fórmula donde dice que el caudal máximo es igual a Q sub P, donde Q sub P es el caudal pico del hidrograma unitario de Snyder, en metro cúbico sobre segundo sobre milímetro. Y la intensidad máxima en milímetros por hora. Y T sub C es el tiempo de concentración. Ahí está. Cálculo de caudales máximos a través de los hidrogramas sintéticos triangulares SCS e hidrograma unitario complejo. Para la determinación de caudales máximos por medio de hidrogramas unitarios complejos y sintéticos, se necesita de un hietograma de lluvia. Un hietograma sabemos que es la información de precipitaciones, de tormentas. El hidrograma unitario de una cuenca es el hidrograma de escorrentía directa que se produciría en la salida de la cuenca si sobre ella se produjera una precipitación neta, unidad de una duración determinada, por ejemplo, 1 milímetro durante una hora. Acá tenemos una lluvia de 1 milímetro en el tiempo de una hora. Y debido a esto se va a producir la escorrentía, el hidrograma de los caudales, producto de los caudales, producto de esta lluvia. Método del hidrograma unitario. El método del hidrograma unitario sirve para cuencas medianas y consiste en determinar el hidrograma que genera una lluvia neta de 1 milicentímetro con una duración TA menor que la quinta o tercera parte del tiempo de concentración. Por ejemplo, el tiempo TA menor al tiempo de concentración entre 5 y también el tiempo TA menor tiempo de concentración entre 3. Se cumple que TA es igual a D sub E, que es igual a la duración de la precipitación efectiva. O sea, si estos casos se dan así de esta manera, estos dos requisitos, entonces se cumple con que el TA es igual a la duración de la precipitación efectiva. Y todo hidrograma unitario debe estar asociado a una duración efectiva de sub E. Hay hidrogramas de una hora, cuando la lluvia se registra cada hora. Hay hidrogramas de 2 horas, cuando se registran cada 2 horas. Hay hidrogramas de 12 horas, cuando se registra cada 12 horas, así. Y así se llaman los hidrogramas. Por ejemplo, dice hidrograma de 2 horas o hidrograma de 4 horas. Ahí se está refiriendo a la duración efectiva, duración en exceso de las tormentas. Este método se basa en 3 principios. Primer principio, que una cuenca vertiente la duración y escorrentía superficial que corresponda a aguacero de la misma duración temporal es prácticamente independiente de la intensidad del aguacero, siempre y cuando la duración de esta sea inferior a un tercio o un quinto del tiempo de concentración de la cuenca. Segundo principio, las ordenadas homólogas de los hidrogramas de escorrentía superficial correspondientes a aguaceros unitarios con distribución temporal y espacial idénticas con diferentes proporciones a sus intensidades correspondientes. Tercer principio, el hidrograma de escorrentía superficial correspondiente a aguaceros de larga duración se obtiene representándolo como sucesión de aguaceros unitarios y sumando las ordenadas correspondientes a una misma axis.
Si se dispone de datos de aforos y de precipitaciones asociadas a los aforos, lo primero dice que se calcule es el hidrograma neto, o sea, el hidrograma de lluvia neto, que genera la escorrentía superficial. Después se separa el hidrograma en sus partes correspondientes a la escorrentía subterránea, a la hipodérmica y a la superficial, quedándonos únicamente con la tercera. De esta forma tenemos el diagrama que produce la escorrentía superficial en un determinado evento de precipitación y su correspondiente hietograma. Caso 1, método normal o clásico. Se cumplen estos requisitos, ¿no? En el caso que el tiempo de concentración sea mayor que 5 o 3 veces que sea mayor que 5 o 3 veces la duración del hidrograma neto, T sub A, se obtienen los valores de caudales del hidrograma unitario con la siguiente fórmula. Q es el caudal de hidrograma unitario medio, o la caudal entre T sub A por intensidad media, donde la intensidad media es la sumatoria de intensidad parcial multiplicado por el delta T parcial entre T sub A. En esta figura en este lado izquierdo aparece el hietograma y acá aparece el hidrograma. Y acá tenemos la intensidad media en este periodo de duración, el T sub A. Entonces dice, se muestra en la imagen de la izquierda un hidrograma neto y su media, mientras que en la imagen de la derecha línea continua está dibujado el hidrograma correspondiente a dicho hidrograma neto generado por la escorrentía superficial, y con líneas discontinuas el hidrograma unitario obtenido mediante las fórmulas anteriores. Entonces acá tenemos un hidrograma, una tormenta, con un tiempo T sub A. Entonces acá graficamos este hidrograma unitario de tiempo T sub A de duración. Ejemplo de hidrograma neto con su media izquierda. Hidrograma asociado al hidrograma neto y hidrograma unitario de duración T sub E. Construcción del hidrograma unitario método clásico. Para derivar un hidrograma unitario es importante comenzar con un hidrograma archivado que represente escorrentía directa correspondiente a una sola tormenta. Además, esa tormenta debe haber producido el exceso de precipitación con una cobertura vegetal. Cuando hablamos de exceso de precipitación, estamos refiriendo también a la precipitación efectiva. Es lo mismo, exceso de precipitación o precipitación efectiva, que es la que realmente produce la escorrentía, que es la que discurra sobre la superficie de la Tierra. Construcción de un hidrograma unitario. Tenemos el hidrograma de caudal, el área de la cuenca, la lluvia promedio sobre la cuenca y la duración exceso de la lluvia. El paso 2 es eliminar la contribución del caudal base. Acá tenemos un hidrograma total, que es la sumatoria de caudal base más la escorrentía directa. Pero la idea es anular este caudal base y solamente quedarnos con este hidrograma del caudal de la escorrentía producida por una precipitación neta. La precipitación que va a producir esta escorrentía directa es la precipitación efectiva.
es la que produce esta lluvia, esta crecida del río. Porque de lo contrario, si no hubiera habido lluvia, el río se hubiera mantenido con este nivel de color verde, que es el caudal base. Sin embargo, iniciarse una lluvia, inmediatamente los caudales de los ríos se incrementan, entonces tendríamos ya caudales superiores. El tiempo, el tiempo aquí se calcula pues, con las fórmulas que conocemos, ¿no? En el diagrama. Calcular el tiempo pico, el tiempo base, el tiempo de retroceso, tiempo de concentración. Calcular el volumen de escorrentía directa. Calcular la altura del exceso de precipitación efectiva. Si acá tenemos un volumen total del exceso. Acá tenemos el área de la cuenca. Y aquí la altura escorrentía uniforme equivalente para toda la cuenca. Entonces, la altura equivalente es igual a la altura de precipitación efectiva o altura de precipitación promedio es igual al volumen total entre área total. Entonces, la altura de precipitación es de 0.02 metros, 20 milímetros, en este caso, en este ejemplo que estamos dando. Paso 5. Reajustar el diagrama de escorrentía con esta ecuación. Unidades del diagrama. Exceso de precipitación. Exceso de precipitación lo hemos encontrado en el problema, que es 20 milímetros. Entonces utilizamos este valor HPE. Entonces es unidades de diagrama entre exceso de precipitación. Exceso de precipitación es 20 milímetros. Ya tienen los factores de reajuste. Determinar la duración de la precipitación en exceso. Acá tenemos a la izquierda el diatograma. La, la base, el tiempo es total de la lluvia de las tormentas de 6 horas. La altura calculada en exceso de precipitación es 18 milímetros, 19 milímetros. Y diagrama unitario de 6 horas derivado. Entonces, después de haber evaluado el diatograma, se pasan luego para ver al hidrograma. Y tiene que tener relación, ¿no? Del momento que empieza a llover, acá se va a incrementar el caudal sobre el caudal base. Solamente lo que figura aquí está referido a la escorrentía neta, al escurrimiento neto, descontando el, descontando el flujo base, ¿no? Construcción del diagrama unitario. Datos necesarios. Se requiere datos de precipitación, registro de precipitación, que eso lo dan las estaciones, donde se registran, en este caso, todas las precipitaciones y luego tenemos el registro de la escorrentía. Esto lo proporcionan las estaciones hidrométricas que
que en el caso del Perú está a cargo de la Autoridad Nacional del Agua. El ANA tiene registro de caudales de varios años atrás y tienen estaciones también, algunas antiguas y algunas otras que son modernas. ¿El procedimiento cuál es? Entonces, tenemos que tener esta información: datos de precipitación y datos de caudales. Obtener el volumen de escurrimiento directo B sub E del hidrograma de la tormenta, para lo cual transformar los escurrimientos directos a volumen y acumularlo. Obtener la altura de precipitación en exceso, dividiendo el volumen de escurrimiento directo entre el área de la cuenca A. Altura de precipitación, volumen de escurrimiento entre área de la cuenca. Obtener las ordenadas del hidrograma unitario, dividiendo el volumen de escurrimiento directo entre el área de la cuenca. Lo dice obtener las ordenadas del hidrograma unitario, dividiendo las ordenadas del descubrimiento directo entre la altura de precipitación en exceso. Esto es lo que se denomina un hidrograma unitario, ¿no? Después de tener la información del escurrimiento directo, dijimos que el escurrimiento directo es el que es producto de la lluvia, al cual se ha descontado el caudal base. A eso se denomina escurrimiento directo. Entonces dice, finalmente, una vez que hemos calculado la altura de precipitación en exceso, podemos calcular luego el hidrograma unitario. Para ello tenemos que hacer otra columna, dividiendo las ordenadas del escurrimiento directo entre la altura de precipitación en exceso. Vamos a ver un ejemplo. Ejemplo dice, obtener el hidrograma unitario de una tormenta con los siguientes datos: área de la cuenca y duración en exceso. Entonces la duración en exceso es cada 12 horas. Este es el caudal observado, de las 0 horas hasta 108 horas, ¿no? La solución es calcular el flujo base por medio de cualquiera de los métodos vistos anteriormente. Poner el flujo base en la columna 3. Acá debe haber otra columna. Acá tenemos tiempo y caudal observado. Acá debe haber una columna 3 que diga caudal base. El flujo base en tormentas muy grandes significa muy poco del total descubrimiento. Y la falta de precisión en su determinación no afecta grandemente a los resultados. Entonces acá se tiene que descontar el caudal base y quedarse solamente con el caudal directo. Este es el caudal observado total, ¿no? Hay que descontarle el neto, el caudal base, perdón. Y aquí tenemos el caudal base estimado. Es variable generalmente. Calcular el caudal directo. El caudal directo es este caudal total menos el caudal base. Entonces, 50 menos 50, 0. 150 menos 40, 110. Entonces tenemos este caudal directo estimado. Las ordenadas del hidrograma unitario, que es la columna 5, se obtienen dividiendo las ordenadas del escurrimiento directo, que es la columna 4, entre la altura de precipitación en exceso, que vimos que era 30 milímetros, ¿no? Entonces 110 entre 30 nos da 3.6 metros cúbicos sobre segundo sobre milímetro. Porque este es el hidrograma unitario, que es caudal directo entre área de la cuenca. En la otra figura se muestra el hidrograma unitario, al cual se obtiene volteando la columna 1 versus la columna 5.
Observa que la escala de sus ordenadas es la que está a la izquierda. Entonces acá tenemos, esta escala es para las, acá tenemos armado ya en tablas el hidrograma unitario, que es esta columna. Y este es el caudal total. En la otra figura se muestra el hidrograma unitario, el cual se obtiene ploteando la columna 1 versus la columna 5. Tenemos el hidrograma de la tormenta, hidrograma total o directo. Si vemos este primer hidrograma con esta escala, la escala del tiempo es igual para los dos hidrogramas. La altura máxima es algo de 800 milímetros, ¿no? Entonces acá está el caudal observado total. 800 milímetros es el caudal máximo, el caudal pico. Entonces ahí tenemos que este diagrama representa a la columna 2, que es caudal observado. Luego si queremos graficar también el otro ideograma, que es el ideograma unitario, después de haber descontado del caudal total el caudal base. Acá se encuentra también el escurrimiento base, que tiene que ser descontado. Ahí hay otro ejemplo. Se dispone de la información de una creciente producida por una lluvia de 2 horas de duración efectiva y cuyo diagrama de escorrentía total fue. No el tiempo en horas y el caudal en metros cúbicos por segundo. La cuenca tiene una superficie de 150 kilómetros. Determina el diagrama ubicado de 2 horas. El volumen escurrido se divide entre el área de la cuenca para obtener la lámina de escorrentía directa. Es decir, sumatorio del caudal directo por el tiempo entre el área. La sumatoria del caudal directo, según acá, el tiempo y el caudal. Estamos en otro ejemplo, ¿no? Tenemos tiempo y caudal. La cuenca tiene una superficie de 150 kilómetros cuadrados. Nos pide determinar el diagrama unitario de 2 horas. ¿Por qué? Porque el intervalo de registros es cada 2 horas. Luego este volumen escurrido se divide entre el área de la cuenca para obtener la lámina de escorrentía directa al evento.
U sub d multiplicado por el tiempo entre 150 por 10. Esto sale una longitud, una lámina de escurrimiento de 0.0506 metros. El hidrograma unitario U de la cuenca se determina dividiendo cada uno de los valores de caudales con cantidad directa entre LE. Los cálculos detallados se presentan en el siguiente cuadro. Tiempo, acá vemos que es cada 2 horas. El caudal base. El caudal de directo, caudal directo, es el que se obtiene luego de haber descontado. De este libro de máximo debemos haber descontado otros libros de repente que son con otras experiencias. Y este sería el hidrograma unitario. El hidrograma unitario, ¿cómo se obtiene aquí? Note aquí el hidrograma está en unidades de 0.0506 metros. Lo que tenemos que graficar es convertir a milímetros. Estos valores deben ser divididos entre este valor, pero convertidos a milímetros. Porque la relación es metros cúbicos sobre segundo sobre milímetros de 2 horas. Entonces, esto se denomina hidrograma unitario de 2 horas. Vamos a ver ahora el método de convolución. Caso 2 dice, si la duración del hidrograma neto es mayor que un tercio del tiempo de concentración, es necesario dividirlo entre intervalos con una duración menor. Se busca que dichos intervalos de tiempo sean iguales o menores que un quinto del tiempo de concentración y se calcula el hidrograma unitario de duración del intervalo mediante un proceso de convolución. Tenemos, si la duración en exceso es mayor que tiempo de concentración entre 3, se busca conseguir una nueva de, ello implica que es un hidrograma compuesto y hidrograma de escorrentía directa. Este de acá. Este es el diatograma y este es el hidrograma de la escorrentía directa, producto de la lluvia, ¿no? En este caso, ejemplo de diatograma neto de duración. Tiempo T sub A es igual tiempo de concentración entre 3. Hidrograma asociado al diatograma neto o hidrogramas unitarios de duración delta T y desplazado delta T con respecto al anterior derecho. Entonces aquí vemos unas ecuaciones que son matriciales. Aparece el caudal total, caudal unitario. Dice, en caso que el tiempo del hidrograma neto, a partir del cual se quiere estimar el hidrograma de la avenida, sea mayor que el del utilizado para obtener el hidrograma unitario, es necesario dividir el hidrograma neto en intervalos de dicha duración y calcular el hidrograma mediante un proceso de convolución. En la figura se muestra la fase final de este proceso. Vamos a ver un ejemplo de método de convolución, en cálculo del hidrograma unitario. Vamos al tiempo.
el exceso de la lluvia o precipitación efectiva en pulgadas es correntía directa. Si nos dicen que es correntía directa, ya no habría necesidad de descontarle el flujo base, ¿no? Porque ya no están diciendo que es una correntía directa. O sea, ya está descontado el flujo base. Acá tenemos el procedimiento, el conjunto de ecuaciones para la convolución del tiempo discreto, donde caudal es igual a la sumatoria de P sub m por U sub m, U nm más 1. N varía de 1, 2 hasta el número n. Entonces estos serían los caudales aquí está el desarrollo de este método de convolución. El valor de U sub 1, que es caudal entre pulgadas, o metro o pies cúbicos sobre segundo sobre pulgadas. Esta es la nomenclatura inglesa. Entonces acá nos sale 428 entre 1.06, que es la precipitación 1, sale 404. Luego viene U sub 2 menos P sub 2 por U sub 1 entre P sub 1. Tiene 1.079. Tomemos en cuenta la precipitación, la segunda precipitación. Luego viene el U3, que es caudal menos precipitación por U sub 1 menos precipitación por U sub 1, 2. Y luego de manera similar se halla para las demás ordenadas. De esta manera. Hidrograma unitario deducido. El hidrograma unitario deducido se muestra en esta tabla. Otras soluciones pueden obtenerse de forma similar utilizando otros puntos de lluvia. La profundidad de escorrentía directa en el hidrograma un usuario puede comprobarse y se encontraría que es igual a una pulgada tal como se requiere. Aquí tenemos el caudal directo y aquí tenemos el caudal directo entre la altura de precipitación, dijimos, ¿no? Vemos que el exceso de lluvia total nos da 4.8. Entonces este sería la lámina, el dato de lámina total, 4.8. Entonces el hidrograma clásico es el que se obtiene dividiendo el caudal directo entre la altura de precipitación, que es 4.80. Y eso nos da este caudal, este resultado de caudal. Pero para ello, para usar un método, el otro método, eh, el método clásico toma en cuenta el valor de la altura de precipitación total, que es 4.8.
Entonces, 428 entre 4.8 nos da 8,8917. Valores de caudales directos se dividen entre la altura de precipitación, que es 4.8, y se obtiene el hidrograma pies cúbicos segundo sobre pulgadas, y luego se obtiene el otro ideograma, el de convolución, Y aquí figura el azul, que es el ideograma clásico, que resulta de dividir el cabal directo entre la altura de precipitación, que es 4.8. Se tiene esta columna. En base a esta columna, que es el hidrograma clásico, se grafica en color azul. Y ahora, si queremos hacer el proceso de convolución, y la columna de decumulación se grafica con el tiempo, y es la que figura con el color rojo. Acá tenemos un hidrograma unitario. Nos piden deducir un hidrograma unitario a partir del hidrograma neto de caudales. Registrar en la tabla junta. Acá tenemos tiempo y caudal. Sabiendo que el tiempo de concentración es 6 horas y el hidrograma neto es registrado en la figura. Este es el hidrograma neto. Tiene un valor de 6, 6 y acá de 10. Deducir un hidrograma unitario a partir del hidrograma neto de caudales. Acá tenemos la fórmula matricial, que es caudal promedio, es precipitación por caudal unitario. Vamos a ver un ejemplo en el libro de Máximo Bion. ¿Vieron la diapositiva? Perdón.
A ver, vamos a mirar, vamos a ver el libro de Máximo Bion. Vamos a ver, este es el libro de Máximo Bion, Hidrología. Vamos a ir al capítulo de hidrogramas. Y acá empezamos el tema de hidrogramas, capítulo 8 de hidrogramas. ¿Cómo es el análisis de un hidrograma? Está el caudal directo y el caudal base. La separación del caudal base por los tres métodos. Análisis de un hidrograma complejo. Superposición de hidrogramas. Tenemos hidrograma total, hidrograma del periodo 1, hidrograma del periodo 2 y hidrograma del periodo 3. Pero el tiempo se mantiene. Ahora vemos curvas S o hidrogramas S. Pero antes nos piden obtener el hidrograma unitario de una tormenta con los siguientes datos. Nos dan el área de la cuenca, la duración es eso, y el hidrograma de la tormenta de columna 2 de la tabla 5.1. Entonces, el volumen, ¿a qué es igual el volumen? Es igual 2137 metros cúbicos por segundo, que es acá está. Aquí está el hidrograma unitario. Tiempo, caudal observado, caudal base, caudal directo, es esto, caudal observado menos caudal base, y nos da el hidrograma de 12 horas. El caudal total, 2137 metros cúbicos por segundo. Curvas S. Todo en procedimiento. Se calcular las ordenadas de la curva S a partir de los datos del hidrograma unitario del ejemplo 1. Los datos del hidrograma unitario del ejemplo 1 son estos de acá. Hidrograma unitario, que es metro cúbico sobre segundo sobre lámina de precipitación. Acá tenemos el caudal observado, el caudal base, entonces restamos caudal observado menos caudal base y tenemos el caudal directo, que es este es el método clásico. El hidrograma de 12 horas. Se divide este valor caudal directo entre 4.8 pulgadas, que es la lámina de precipitación. Y eso nos da este valor, ¿no? Entonces el total de caudal es 2137 metros cúbicos por segundo. Luego veamos el hidrograma S o diagramas S. Calcular las ordenadas de la curva S a partir de los datos del hidrograma unitario del ejemplo 1. Dibujar las curvas con los datos obtenidos.
A partir de la columna 1 y 5 de la tabla 5.1 se tienen las dos primeras columnas de la tabla 5.2. Desplazando las ordenadas un tiempo de 12 horas, se obtienen las siguientes columnas. Entonces acá graficamos el tiempo y el ideograma unitario de 12 horas. Entonces, si queremos desplazar tiempos iguales, entonces podemos desplazarlo cada 12 horas. Entonces, la primera 12 horas desplazamos todo esto. Estos caudales se repiten con un desplazamiento de 12 horas. Aquí está. Luego 12 horas más se desplazan nuevamente 12 horas. 12, hasta llegar al límite. Y luego, ¿cómo se obtienen estas ordenadas? Se suma. Se suma el ideograma unitario más todo lo que está en esa fila. Todos los valores que están en la fila. Y luego se grafica este caudal versus el tiempo. Obtención del ideograma unitario a partir del ideograma curva S. Dice, a partir de la curva S, esta es la curva S que está desplazada. 12, se ha desplazado 12 horas. A partir de la curva S obtenida en el ejemplo 5.2, obtener el ideograma unitario para una duración en exceso de 24 horas. Este desplazamiento era cada 12 horas. Y ahora veamos la obtención del ideograma unitario a partir del ideograma curva S. Se basa en la relación K, que entre las duraciones en exceso de D y D'. Es decir, este coeficiente considera el tiempo, la duración de la lluvia que es de su B entre D'. Las ordenadas del nuevo diagrama unitario se obtienen multiplicando la diferencia de ordenadas entre curvas S. Otro ejemplo dice, a partir de la curva S obtener el ejemplo 1 de obtener el diagrama unitario para una duración en exceso de D' 24 horas. Entonces el procedimiento, cálculo la tormenta K, 12 entre 24,05. Cálculo del diagrama unitario para una duración en exceso prima de 24 horas. Los cálculos correspondientes se muestran en la tabla 5.3. El tiempo, el ideograma de curva S deducida a partir de un ideograma para 12 horas. Luego viene curva desplazada, centímetros. Diferencia de las ordenadas. Ideograma unitario para una duración de 24 horas. Un valor de K igual a 4. En este ejemplo nos piden
nos dicen que la duración es eso de 24 horas. Por lo tanto, aquí tenemos en la columna, primera columna el tiempo, la curva S deducida, que es la columna 5, la curva S desplazada a 24 horas. Luego tenemos la diferencia de ordenadas. Esta es la curva S deducida a partir de un hilo unitario para 12 horas. Esta es la curva S desplazada para un periodo de 24 horas. Nos pide, ¿cuál es la diferencia de ordenadas? 2 menos 3. Y estos son los valores de las diferencias ordenadas. Y este es el hilogramo unitario de 24 horas para hilogramo unitario para un periodo de 24 horas. Bueno, aquí en este libro de Máximo Guión quería que vean el tema de la curva S. Está bien explicado con unos ejemplos, problemas. ¿Tienen alguna pregunta o consulta con relación al trabajo? ¿Alguien más quiere exponer? Ya, correcto. Bueno, si no hay preguntas, entonces aquí nos quedamos en la clase y nos estamos viendo en la siguiente hora de clase, que es el día viernes, para continuar con la clase de la semana número 2. Entonces, muchas gracias a todos y muy buenas noches. Gracias.